Muy buenos días y feliz domingo. Sí, es domingo, día del Señor. Eso significa la palabra domingo, viene de Dominus, de Señor, el día del Señor. De entre toda la semana hay un particular día que nosotros sabemos que le pertenece única y exclusivamente a Dios. Y es que desde el Antiguo Testamento Dios ya escogía un día, Dios ya mandaba que lo celebráramos y lo recordáramos un día específico, el sábado, que era destinado para darle culto a Dios. El sábado que fue el día en el que el pueblo de Israel encontró la liberación. Pero resulta que en el Nuevo Testamento Jesús decide hacer nuevas todas las cosas y Él resucita en domingo. Porque ya el sábado de una u otra forma había sido contaminado con muchas otras restricciones que en lugar de expresar la libertad de los hijos de Dios, empezaba a ser una carga. Por eso la primer comunidad cristiana, y nosotros podemos verlo en el libro de Hechos de los Apóstoles y en los mismos evangelios, se marca y se subraya el domingo como día del Señor, donde se reúnen a celebrar la resurrección de Jesús en domingo, y es precisamente ese día que va a ser el centro de la semana, pudiéramos decir, porque es el centro de nuestra adoración a Dios. Le corresponde, le toca, no hay excepción. Es un día donde hay que dedicarlo exclusivamente para adorar al Señor. Ahora, alguien me va a decir, bueno, padre, pero no es Pascua, ¿por qué nos habla del domingo? Lo sé, pero el Evangelio el día de hoy tiene algo muy característico. Algo que nos hace recordar la importancia de las cosas que le corresponden por naturaleza y por derecho a Dios. Resulta que en el Evangelio vemos esa historia donde los fariseos tratan como siempre de confabular, y en esta ocasión el Evangelio dice, estaban celebrando cómo atacar a Jesús. No solamente confabulaban, sino que hasta lo celebraban. Lo celebraban. Y lograron encontrar una forma. Mandaron una especie de comisarios para ponerlo en aprietos. Pero resulta que no fueron solamente los fariseos, sino que los enemigos de los fariseos, es decir, el grupo de los herodianos, los del partido de Herodes, estos dos grupos eran enemigos entre ellos, porque los del grupo de Herodes apoyaban a Herodes, apoyaban el imperio romano, y era algo que los fariseos consideraban pecado, era algo que los fariseos consideraban enemigos de la patria. Entonces estos dos grupos eran enemigos entre ellos, pero se unieron para atacar a Jesús. ¿No te suena esto muy familiar? El día de hoy parece que los enemigos del Evangelio se reúnen, celebran para atacar al Evangelio, para atacar la verdad. Hay cosas que nosotros podemos ver en estos días, como de una manera tan extraña, el comercio, la mercadotecnia, las fiestas paganas se pueden unir para atacar la fe. Bueno, se acercan a Jesús con una pregunta. Y la pregunta en sí era totalmente maliciosa. La pregunta era con todo el afán de hacer que Jesús tomara un partido y cayera y fallara. La pregunta es, ¿debemos o no debemos de pagarle impuesto al César? Pagar el tributo al César. Ahí estaban los herodianos, los del partido de Herodes. Si Jesús decía que no, los herodianos lo iban a apresar, porque era como si estuviera, como si fuera un enemigo de la patria, por así decirlo, un enemigo del César. Pero si Jesús decía que sí hay que pagar, entonces él se ponía totalmente como enemigo de la ley, de los fariseos. Entonces cualquier respuesta que diera Jesús pareciese que iba a ser equivocada y que lo iba a meter en problemas. Aquí los fariseos y los herodianos sí que lograron ponerse de acuerdo para atacar a Jesús. ¿Qué es lo que nosotros vemos en Jesús? La libertad. Incluso es lo que el fariseo reconoce en Jesús cuando inicia con su pregunta.
Maestro, sabemos que tú eres un hombre libre. Pareciese que ni los herodianos eran libres y tampoco los fariseos, porque ellos, cegados por sus propios intereses, cegados por sus propias pasiones, no eran capaces de mirar más allá de sus narices y vivir como hijos libres. Jesús sí. Jesús no se deja manipular por los intereses de unos u otros. Jesús es un hombre libre que no se deja, pudiéramos decir, encadenar o ser prisionero por la opinión pública. A Jesús no le interesa lo que los demás dicen. Él se mueve por convicciones. Jesús se mueve de acuerdo a la verdad y la experiencia. Y la verdad, y la experiencia que él tiene de Dios. Y la verdad no es consensual. La verdad no es lo que la mayoría de la gente opina o dice. La verdad es la verdad, aunque todos estén en contra. Por eso Jesús, como un hombre libre, y es libre porque posee la verdad, él mismo es la verdad, logra dar una respuesta. La respuesta es fascinante. Denme una moneda del tributo, dice Jesús. Denme una moneda con la que se pagan las taxas, el impuesto. Y le dan una moneda y Jesús la toma y les pregunta, ¿de quién es esta inscripción? Dicen, del César. ¿Y de quién es esta imagen? Y contestan, del César. Y Jesús dice, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se acabó la discusión. Ni uno ni otro quedó totalmente contento, o los dos quedarían contentos, pero la pregunta es, ¿que acaso esta respuesta Jesús se la inventó? No, el principio ya estaba en la Sagrada Escritura, el principio de justicia, del que ya tanto los profetas habían anunciado y predicado, darle a cada uno lo que le corresponde. Y Jesús lo que hizo fue aplicarlo, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Es que los fariseos no se habían dado cuenta que esta respuesta ya estaba en la Sagrada Escritura? No. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy cegados con sus propios intereses y solamente veían y encontraban en la Sagrada Escritura aquellos textos que reafirmaban su posición como fariseos, como gente importante, que reafirmaran sus propias ideas, pero no eran capaces de dejarse guiar por la palabra de Dios. Jesús no tiene ningún interés, ninguna pasión que sea propia de él. Lo que a Jesús le interesa es lo que al Padre le interesa. La voluntad de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Por eso se mueve como un hombre totalmente libre. Algo que el día de hoy a nosotros nos falta mucho, ser totalmente libres. ¿Y cómo vamos a poder ser libres? Desde el momento en que nosotros empecemos a mirar con justicia. Porque la justicia es el principio de la libertad. Donde no hay justicia, no hay libertad. Y Jesús es un hombre libre porque es un hombre justo. ¿A qué se refiere? Eso es fácil. Hoy pago las taxas. Es más, ni siquiera me preguntan que las pague, me las descuentan inmediatamente. Es mucho más, mucho más. Darle a cada uno lo que le corresponde. En cierta forma, ver nuestros deberes cívicos son muy importantes, pero es fácil que los podamos limitar. Pero la verdadera pregunta no es qué es lo que le corresponde al César, sino preguntarnos qué es lo que le corresponde a Dios. ¿Te das cuenta? Porque darle al César lo que es del César es fácil. Solo busca la imagen del César y la inscripción del César. Pero buscar la imagen de Dios y buscar la semejanza de Dios, ¿en dónde puedo encontrar la imagen y semejanza de Dios? En el corazón del ser humano. ¿Te das cuenta? Nosotros le correspondemos a Dios. La vida humana le corresponde a Dios. Nosotros
si el valor de justicia y el principio de la libertad consiste en darle a cada uno lo que le corresponde, ¿qué es lo que le corresponde a Dios? Todo, todo, todo. Empezando por nuestro propio corazón, que fue hecho a su imagen y semejanza. Claro, Él nos ha dado la libertad, pero cualquiera sabe que la libertad se puede perder cuando ya no actúas en justicia. Mientras más te rindas, mientras más busques a Dios, mientras más lo dejes a Él actuar en tu vida, más libre serás. Y más fácil será reconocer la voz de Dios cuando Él te hable y cuando Él te invite a caminar. Pero cuando no le damos a Dios lo que le corresponde, entonces poco a poco vamos a ir perdiendo la libertad. El día de hoy, domingo, algo tan sencillo. Si no le das a Dios este día y no pones a Dios en el primer lugar en este día, llegará un momento en donde tu semana ya no va a tener fin de semana, donde va a ser exactamente lo mismo un domingo o un miércoles o un lunes. ¿Por qué? Porque no hay quien le dé descanso a tu alma. Y eso solamente Dios lo puede dar. Así que el día de hoy, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y pudiéramos continuar. Dale a tus hijos lo que les corresponde a ti como padre. Dale a tus padres lo que les corresponde a ti como hijo. Dale a tu esposa lo que le corresponde de ti como marido, o a tu marido lo que te corresponde a ti como mujer. Si mientras más nosotros podamos ver esto, más fácil va a ser que nos movamos en un mundo en la libertad. Y aunque haya muchos enemigos que se confabulen y que se unen para atacarnos o para atacar la fe, si nosotros vivimos en la verdad y en la libertad, ¿quién va a poder contra nosotros? Dirá San Pablo, si Jesús, quien es la verdad, está de nuestro lado. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama y nos busca a cada uno de nosotros, el Dios que nos enseña el camino de la verdad y que se revela como nuestro Creador, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa Teresa de Ávila, en una de sus oraciones, ella tiene estas 3 ideas y me gusta mucho. Ella le dice a Dios, te pertenezco porque tú me creaste. Te pertenezco porque tú me salvaste. Te pertenezco porque tú me santificas. 3 veces pudiéramos decir que queda plasmado en nosotros nuestra pertenencia a Dios, porque Él nos ha creado, porque Él nos ha salvado al morir en una cruz por nosotros y porque Él nos santifica desde el día de nuestro bautismo en el crecimiento de la gracia y en la recepción de los sacramentos. Le pertenecemos a Dios. Mientras más le des a Dios lo que a Él le corresponde, más vas a experimentar la libertad de los hijos de Dios. Que tengas un excelente día.